Bueno, voy a ver si lo logro. Tengo plan A y plan B. Y es que me gustaría más mostrarles el software en vivo que mostrarles unas diapositivas. Entonces, igual tenemos las dos cosas. De pronto, un poco para ayudar un poco a la respuesta de la pregunta, de un par de preguntas anteriores. Uno es, esperamos quedarnos con el software no solamente por los 3 meses después de, sino es un software que va a estar con nosotros en fundación. Y lo otro también puede ser un tema de traducción entre rotación y girar. ¿Por qué lo digo? Seguramente para nosotros es girar, pero esta es una solución de hecho internacional. O sea, no por eso estoy diciendo que nosotros estemos mal, sino que el nombre mismo de la aplicación es Smart Rotate. Y es porque así lo gestionan en todo el mundo. Seguramente es un tema más de traducción y que para nosotros es girar, pero seguramente en otras partes del mundo es rotar. Listo. Bueno, mi charla es sobre gestión de dosis, puntualmente sobre el programa Kaelum. Seguramente, o bueno, no sé si alguno de ustedes me han escuchado hablar sobre gestión de dosis, algunas de las diapositivas iniciales que son como introducción, seguramente ya les conocen, y aprovechando que el software está, el internet más bien, aquí en la sala está bastante bueno, entonces voy a pasar como la primera parte como muy rápido para enfocarnos más bien en cómo trabaja el software. Surgen muchas preguntas cuando hablamos de gestión de dosis, si empezamos, no empezamos, qué hay que medir, en fin, pero yo les diría, pues dos cosas que uno tiene que tener presentes, a dónde quiere llegar y hay que empezar. Así no tengamos, no sé, el Ferrari, pero podemos empezar. ¿Qué es gestión de dosis? Y yo siempre digo que no es gestión de dosis. Gestión de dosis no es una tabla que generalmente le mostramos a la Secretaría de Salud, o gestión de dosis no es tener unos números estáticos. Realmente gestión de dosis tiene que ir mucho más allá. Gestión de dosis tampoco es establecer unos niveles de referencia en mi institución. O sea, sí hace parte de un programa de gestión de dosis, pero no es gestión de dosis. Y para mí, ¿qué sí es gestión de dosis? Gestión de dosis es un programa de mejoramiento continuo. Para mí eso es gestión de dosis. Etapas del programa, un nivel de referencia que también es una palabra muy importante definir. ¿Qué es y qué no es? No es lo que ustedes ven a la derecha, no es un valor máximo, no es un límite el cual no debamos superar, pero sí es lo que ustedes ven a la izquierda, y es un umbral, ¿sí? Uno establece unos valores típicos, de hecho la norma habla del promedio de los datos, de qué tan frecuente es que yo entregue una dosis. Entonces yo puedo decir, oiga, sí, no sé, los tórax que hacemos nosotros tienen en promedio 5 decigray por centímetro cuadrado. No quiere decir que todos los pacientes tienen 5 decigray, seguramente hay unos que reciben más, otros que reciben menos, pero el valor de referencia es ese, en dónde se están moviendo mis dosis. ¿Por qué un sistema de gestión de dosis? Pues de hecho ya lo comentaba ahorita la doctora Paula, por seguridad del paciente, súper importante. Otro, digamos, que nos obliga un poco más, y es porque es un tema regulatorio y además porque también es un tema de calidad. Seguridad del paciente de cara a la sobreexposición. Recordemos que sobreexposición no es solamente repetir imágenes, sino que puede ser también una mala técnica. Entonces, por ejemplo, si yo no colimo, sino siempre trabajo con el colimador abierto en RX, pues eso es sobreexposición, ¿sí? De pronto si hago un tórax, pues no, me da lo mismo, ¿sí? Pero si estoy haciendo una mano y pues tengo todo el tamaño del campo, pues realmente estoy entregando más dosis de la que no necesito. Eso también es sobreexposición. Y algunas de esas cosas son difíciles de evaluar, no tenemos los datos para poderlo medir. Bueno, aquí también tengo datos reales del paciente, no tablas, que era lo que veíamos ahorita, o tablas de hecho que ni siquiera son de mi institución, sino de la literatura que tomamos y de pronto las empezamos a mapear en los reportes que entregamos, pero ni siquiera son de nuestro centro. Bueno, seguimiento de eventos, esto es lo de la norma, que la norma nos dice que tenemos que establecer niveles de referencia diagnósticos, por lo menos para los procedimientos más comunes, y si ustedes de pronto están familiarizados con Joint Commission también establece unos criterios, por ejemplo nos habla de fluoroscopías prolongadas, del seguimiento a esos eventos, y si además de pronto ustedes
quieren acreditarse con el Colegio Americano de Radiología, dependiendo de la modalidad en la que se quieran acreditar, también hay unos valores típicos de dosis y de hecho ahí sí hay unos límites que no deberíamos superar si queremos obtener la acreditación. Es un criterio de pasa o falla si yo llego a superar, por ejemplo, los valores que ustedes ven en el recuadro rojo. Por calidad, bueno, los retos a la hora de implementar un software como esto, pues será la articulación entre el PACS y los equipos biomédicos, que no suele ser sencillo, modalidades, bueno, demás voy a pasar rápido para ir al programa, y por dónde empezar, bueno, tendrá uno que hacer una evaluación, si por volumen, por ejemplo, nosotros más del 60% de las imágenes que hacemos son rayos X, TAG está en el 20%, angiografía, mamografía, osteodensitometría, si por volumen, si por riesgo, si por dosis, ¿cierto? Otras cosas importantes de pronto de mencionar, ya que hacía la carrera, contarles que es importante a la hora de establecer un programa de estos de gestión de dosis que ojalá todos sus equipos entreguen un reporte estructurado de dosis. Este es un estándar DICOM que salió desde el 2005, pero bueno, todavía no lo conocemos muy bien, es tanto que nosotros, por ejemplo, en ese proceso de establecer nuestro programa, hemos tenido que empezar a capacitar también a los proveedores y enseñarles que un reporte estructurado de dosis es algo diferente a una captura secundaria de imagen. De pronto todos o la mayoría están familiarizados con reportes como estos, de un tomógrafo que los venimos viendo hace más de 10 años. Esto no es un reporte estructurado de dosis, esto es una captura secundaria de imagen. Diferente es el reporte estructurado, que sí es información DICOM, que va por debajo, que no la vemos, pero que esa es la que necesita, por ejemplo, un software como estos para trabajar de mejor manera. Listo, entonces miremos cómo va esto. A ver, vamos bien. Estas imágenes ya se las voy a mostrar entonces en el software. Las tenía, como les decía, en diapositivas por si el software no andaba, pero quiero, o más que el software, el internet, contarles que me voy a centrar en algunas de nuestras experiencias. Voy a hablarles un poco de los indicadores de CT que nosotros tenemos en pediatría, mamografía, algo de dosis, de cálculos de dosis fetal que hacemos eventualmente y también algo de angiografía, que son temas bastante puntuales. Esto es algo que yo generalmente muestro con orgullo y es nosotros cómo logramos tener reducciones hasta del 90% de dosis en TACs pediátricos desde que iniciamos nuestro programa de gestión de dosis en 2015. Pero lo interesante de esto es que hasta el 2021 esto era manual. Nosotros veníamos cada vez al mes y llevamos un indicador en el que levantábamos una información aleatoria, 30 estudios en los procedimientos más frecuentes de cráneo, abdomen, tórax, y el tema acá era que íbamos al PACS y jalábamos un montón de información, pero toda a mano que llevábamos a un Excel, el nombre del paciente, el ID, la fecha, la hora, la edad, el sexo, el CTDI, el DLP, el kilovoltaje, el MAS, qué tecnólogo lo hizo, y todo esto lo hacíamos al mes, más o menos para 30 pacientes, y esto nos podía tomar, no sé, unas 2 horas mensuales. Y ahora, bueno, nosotros tenemos Caelum desde este año, realmente la implementación ha sido enero y febrero, o sea, realmente hasta ahora estamos aprendiendo, ya lo conocíamos un poco con un demo, pero hasta ahora estamos realmente trabajando con la herramienta. Y estos son mis datos. Yo tenía del año pasado un muestreo cerca del 50% y tenía un 4% de desviación de lo que nosotros medimos de estudios que están por encima de la dosis esperada. Y algo que me deja satisfecho a mí es que hoy, haciendo el ejercicio con toda la población, o sea, con todos los datos del año pasado de pacientes pediátricos, pues la muestra que tenía el año pasado era significativa, ¿sí? Si bien era un estudio aleatorio de un muestreo, tenía un 4% de desviación, me doy por bien servido que no hay una diferencia entre los datos totales de la población versus el muestreo que tenía. Y ahora me demoró del orden de 5 minutos. En mamografía, bueno, el ICRP 135 dice que uno debería tener 50 datos para establecer el valor de referencia para mamografía, pero esto nos deja con 50 datos para tener un punto, solo un punto de referencia. Ya les voy a mostrar las curvas que podemos ver, esto también lo vamos a mostrar en Caelum, los niveles de referencia que antes hacíamos a mano, también en Excel, hoy también ya son automatizados, cálculos de dosis fetal, que eventualmente nos pasa, tenemos
de pronto una vez al año, alguna paciente embarazada que llega y necesita hacerse un estudio diagnóstico, generalmente de TAC, que es cuando nos preocupa un poco más. Entonces a esas pacientes les entregamos un informe de la dosis que recibió el feto. Entonces voy a pasar aquí para mostrarles un poco de estas cosas. ¿Cuánto tiempo me queda? Ah, bueno, vamos bastante bien. Listo, entonces básicamente este es el programa. Nosotros entonces tenemos toda esa información de dosis mapeada acá que podemos evaluar si quiero ver un estudio particular, si quiero ver un paciente, por dispositivos generalmente lo que yo más he trabajado. Tengo acá las distintas modalidades. Nosotros en Fundación tenemos cerca de 30 equipos emisores de radiación ionizante, contando todas las modalidades. Y aquí hay cosas interesantes, bastante interesantes, de hecho no solamente de pronto para el físico médico. Aquí voy a abrir uno de los tomógrafos, o puedo de hecho, voy a abrir este de acá que es el que más volumen tiene, y uno puede ver estas gráficas de tendencia. Yo aquí les estoy mostrando los datos, fíjense ustedes en la parte inferior, del 1 de enero al 11 de marzo, o sea, está mapeado hasta lo que llegue el día de mañana. Y ahí digamos que puedo ver el volumen de este tag, que es el tag que más utilizamos, datos que seguramente le interesan bastante a la administración del departamento. Puedo tener tendencias, esos son los estudios acumulados en lo corrido del año, o pueden ustedes ver tendencias horarias. Entonces fíjense cómo en la noche a las 12, 1, 2, 3, 4, hasta las 5 de la mañana el volumen es menor, y a las 6 de la mañana ya empieza nuestro flujo de trabajo. Por aquí hay una hora valle como a las 7 de la noche, pero son datos que le pueden interesar al departamento. Realmente a mí los que me interesan es este amarillo, que es el promedio de la dosis medida en un indicador que yo quiera. En este caso está medido en DLP para ese día de estudio. Asimismo pueden evaluar por semana, bueno, en fin, hay cosas interesantes que uno puede evaluar. ¿Qué me interesa, por ejemplo, a mí? A mí realmente lo que me interesa son tablas como estas. Aquí yo tengo el discriminado de cada uno de los estudios que se hicieron en mi tomógrafo, cosa que, no sé, puedo darme cuenta que en ese tomógrafo a la fecha tenemos 929 estudios, 1000 estudios, mientras que yo antes lo que hacía era mapear. Pero hay 30 estudios de pediatría, que es donde tenía, o donde tengo un foco pues importante, y otros 30 estudios en adultos. Entonces también cogía 10 estudios de abdomen, 10 de cráneo, 10 de tórax, y entonces tenía 60 datos para una muestra que en este caso, bueno, si fueran 2 meses tendría 120 datos entre enero y febrero, pero pues acá tengo 1000 datos. Y pues ustedes ya entenderán que eso estadísticamente hace que pues tenga menos sesgos, que los datos sean más confiables, en fin. Y ahí básicamente lo que tenemos es los niveles de referencia. ¿Por qué los niveles de referencia? Porque lo que me interesa es este valor medio de acá. ¿Para cuántos? Para una muestra de N estudios en cada uno de los protocolos que tenemos. Por ejemplo, estos son los protocolos en los cuales nosotros hacemos foco: cráneo pediátrico de 0 a 12 meses, cráneo pediátrico de 1 a 3 años, y así para cada uno de los protocolos que tenemos en los tomógrafos, pues voy a tener ya mi estadística completa. Bueno, cosas que de pronto parecerían obvias, entonces está la distribución demográfica, también si son adultos o pediátricos, uno podría también evaluar cómo es la proporción de los pacientes pediátricos que atendemos. Bueno, parámetros de adquisición, podemos evaluar que es de una forma gráfica lo que veíamos ahorita en la tabla de estadísticas, cuáles son las regiones anatómicas que más evaluamos en ese equipo, y dentro de esas regiones pues qué protocolos se ven. Bueno, en fin, hay bastantes herramientas. Una herramienta, por ejemplo, que me interesa a mí es una herramienta como esta, una dispersión de los datos. Y uno de entrada, creo que cualquiera que vea una gráfica de estas dirá: oiga, pinchemos en esos de arriba a ver qué pasa. O sea, tuvo que haber sido algo raro para que ese puntico esté por allá arriba. Entonces, listo, lo abro y digo: ah, bueno, bien, fue un angiotac. Entonces, en un angiotac las dosis están más altas que en el promedio.
y uno podría entonces entrar a mirar las series, cada una de las series, la información de las series que le hicimos a ese paciente. Puede uno evaluar automáticamente dosis en órgano producto de esa exposición a ese paciente. Otra cosa interesante es, ya viendo también cada una de las series, uno puede acá encontrar, bueno, este es de cuello, ahorita busco un estudio de abdomen, déjenme un segundo, a ver si de pronto uno de estos, ajá. Entonces fíjense, este también es un angio de abdomen, entonces es evidente, o ya uno dice, bueno, por eso es que la dosis está por fuera del promedio o fuera de la tendencia, ¿cierto? Es más, a él le hicimos dos estudios, le hicimos un TAVI y además un angio de abdomen, entonces efectivamente la dosis tendría que estar un poco por encima del promedio. ¿Qué cosas podemos ver, por ejemplo, acá? Y es que este software nos permite hacer cálculo de dosis por tamaño de paciente específico. No sé si ustedes están familiarizados con esas siglas de SSDE, es básicamente eso, su traducción al español, cálculo de dosis por paciente específico. Y es también un poco con lo que nos hablaba Carla y la doctora ahorita, y es queremos también personalizar las dosis de nuestros pacientes. No es un paciente, no es una tabla para todos nuestros pacientes. ¿Qué podemos ver? Podemos ver la modulación de la dosis que se hizo en ese TAC. Esta es una gráfica, bueno, hay unas en las que se ve mejor, pero sin embargo acá, fíjense que hay un círculo, como un círculo más oscurito dentro del círculo rojo. Ese círculo es el tamaño del Phantom. Entonces sabemos que todo lo que es cuerpo, el equipo automáticamente lo evalúa como un Phantom de 32 centímetros de diámetro y todo lo que es cráneo lo evalúa como un Phantom de 16 centímetros de diámetro. Lo que hace el software o esta corrección es que a partir de obtener los valores de la dimensión AP y lateral del paciente, pues hace una estimación más real del diámetro efectivo y por eso digamos que me puede entregar una corrección de los valores de dosis por paciente específico. Otras cosas interesantes de acá, de nuevo pues puedo tener el análisis de la dosis, ¿sí?, por órgano, y acá uno podría también ver otras cosas interesantes. Fíjense ustedes, me voy a volver un segundo. Acá, supongamos que esta era una de nuestras pacientes embarazadas y yo necesito hacer el cálculo de la dosis fetal. Entonces iría al órgano a riesgo que me interesa, que sería el útero, y en este caso, si el equipo no sabe qué paciente tiene adentro, pues ya conoce sus dimensiones, pero no sabe qué paciente está dentro del tomógrafo. Me dice, oiga, le entregamos a ese paciente, si fue una mujer, pues 2.6 milisievert en el útero, o si fue un hombre en próstata, los mismos 2.6. Pero entonces yo sé que esa es mi paciente que está en estado de embarazo, puedo ir a unos Phantoms modelados que tiene el software y puedo decirle aquí, esta es una mujer embarazada de 6 meses. ¿Sí? Ahí se tarda unos segunditos. Fíjense que, bueno, muestra ya una imagen diferente, pero más que me muestre una imagen diferente, realmente lo que me interesa a mí es el cálculo de la dosis, ¿sí? Entonces le puedo decir, muéstreme los datos previos y los datos de una paciente de 6 meses o si fuera una mujer embarazada de 9 meses y me muestra la comparación y aquí me puedo dar cuenta que si el equipo no sabe que es una paciente, no sé, que no está embarazada, pues realmente entrega una dosis de 2.6 miligray, mientras que cuando ya sabe que es el feto que está embarazada, pues realmente la dosis es de el doble. Entonces, y eso fíjense que lo hicimos en 1 minuto, cosas que antes me
tomaba mi media jornada laboral o la mañana o la tarde solamente pues haciendo cálculos para poder entregar el reporte y decirle al doctor, sí, mire, doc, usted ya le puede decir a la paciente que la dosis que recibió el bebé o el feto es esta y que esa dosis no representa un riesgo para el desarrollo del feto. Ya como me quedan 5 minutos, voy a pasar rápido. Bueno, eso, algo de TAC. En mamografía quería mostrarles también algo bien interesante. Yo les decía que tenía niveles de referencia, pero básicamente un punto, ¿sí? Ahora digamos que con todos los datos yo puedo ir rápidamente a mi curva de niveles de referencia, pero estos son niveles de referencia por espesor de la mama, ¿sí? Entonces ya no tengo solo un punto ahí promedio para todas las mamas que hago, sino que sí tengo discriminado para el espesor comprimido de la mama cuál es la dosis que estoy entregando. Y además me puedo comparar automáticamente, por ejemplo acá con los niveles de referencia europeos, tanto el valor aceptable, que sería la línea verde, como el valor alcanzable, que sería el ideal, que es la línea triangular. Yo soy, mis datos son la línea punteada azul, entonces fíjese que estoy bastante bien. En casi todos los espesores estoy, de hecho, por debajo del alcanzable. Entonces, son cosas que lo dejan a uno bastante tranquilo. De tener solo un punto a tener todo este espectro y decir, oiga, lo estamos haciendo bien. Bueno, y así mismo tenemos, yo ahí les estoy mostrando datos del equipo, pero también uno puede tener comparaciones por modalidad. Uno propone sus, voy a mostrarles estas de arco en C que hice hace poco, en los 2 últimos minutos que me quedan. Esta es bien interesante porque, o por lo menos para mí, porque si hay algunas modalidades en las que hay variabilidad, es en angiografía o en fluoroscopía en general. Y ahí uno no sabe, de pronto tiene más controlada su operación dentro de radiología, pero en salas de cirugía pues uno no sabe qué tantas dosis se están entregando y además que siempre es una pregunta puntual, oiga, ¿y qué tanto nos irradiamos en salas? Porque es que el dosímetro solamente protege al tecnólogo y el resto del universo entonces no tiene la protección del dosímetro. Bueno, fin, pero entonces voy a mostrarles esta gráfica. Quería mostrarles que cuando hice esta gráfica, pues realmente, de nuevo, volví a quedar tranquilo. Aquí lo que estoy mapeando es mis 4 arcos en C y en promedio el tiempo de fluoroscopía en sala. Fíjense que en el eje X casi todo, y la variable Y es frecuencia, casi todos mis datos están de 0 a 60. De 0 a 60 segundos quiere decir que la mayoría, esto es como, por ejemplo, en el equipo Siemens Arcadis, el 100% de los estudios que hicimos en salas de cirugía, todos estuvieron dentro de 1 minuto de fluoroscopía. Entonces, pues también son cosas que lo dejan a uno bastante tranquilo, de pronto no tener pues un foco de exposición grande en áreas que no están tan controladas del hospital. Y bueno, ahí hay pues bastantes cosas que uno podría mostrar. Nosotros también hasta ahora estamos aprendiendo del software. Muchas gracias.